Argop TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad? Los cráneos de Paracas forman parte de la colección del Museo Regional de Ica en Perú y tienen una antigüedad de al menos 2000 años y fueron descubiertos en 1928 por el arqueólogo peruano Julio Tello, ahora considerado como el padre de la arqueología peruana. En total existen unos 300 cráneos con esas características y la gran mayoría fueron hallados en una gruta junto a sus ornamentos. Lo que no nos han dicho los blogs ufológicos es que se han encontrado y clasificado en distintas formas elongadas y que las más impresionantes corresponden al sitio de Chongos, cerca del pueblo de Pisco, al norte de Paracas. Esta cultura es muy importante porque siente el precedente a la cultura nazca. No dejaron grandes construcciones de piedra como se podría esperar, pero sí existen restos de su arquitectura en ánimas altas donde todavía pueden verse los restos de una muralla alta hecha con capas de paja y tierra revestida de adobes y decoraciones hechas sobre el barro húmedo y que representan a felinos divinizados. Donde la cultura Paracas es realmente fuerte es en los entierros ceremoniales. Los cuerpos eran momificados mediante técnicas que no han terminado de ser clasificadas y parecen corresponderse con ritos funerarios muy complejos. Alrededor de estos entierros se encontraron alimentos, prendas de vestir, ondas y tejidos que han conservado muy bien su color. La cultura es interesante y única, pero dentro del estándar de cualquier otra cultura de su lugar y tiempo. No hay en realidad algo que indique superioridad cultural suficiente como para considerarla por encima de cualquier otra, que es lo que intentan hacer creer una vez más ufólogos y teóricos de la conspiración. Para ellos esta cultura no era humana y correspondía a una especie no emparentada con nosotros, con una civilización superior y un gran conocimiento técnico y científico. Y no solo eso, tal y como lo hemos visto en videos anteriores, sino que quieren hacer creer que todavía existen. Hay incluso grupos y organizaciones que supuestamente quieren probarlo, aunque claro, recurriendo a engaños y alegorías. Una vez más, como en infinidad de ocasiones, quieren recurrir al ADN como prueba de que sus dichos son ciertos. Algo que no deja de ponerme a pensar acerca de su honestidad, porque por un lado creen que la evolución biológica es falsa, algo que descartaría incluso la existencia del ADN, y por el otro quieren usar el ADN para demostrar que sus genes no se corresponden con el que mostraría el árbol genealógico y a su tronco común, y por lo tanto confirma la evolución biológica. En 2011, el escritor de pseudociencia Brian Foster, y que también se ha autoproclamado experto en antiguos cráneos alargados, convenció a Juan Navarro Hierro, el propietario del Museo Local de Historia de Paracas, de que permitiera tomar varias muestras para un análisis. Tomó muestras de cabello, desde las raíces de la piel, un diente, huesos del cráneo y a su vez, ¿por qué no?, se las entregó al también criptozoólogo y pseudocientífico Lloyd Pye, quien se volviera famoso por el Starchill Project, otro fiasco que pueden explorar conmigo siguiendo el enlace en la descripción o haciendo clic sobre el video. Ninguna universidad o algún investigador científico llegaron a ver las conclusiones de su trabajo, aunque publicaron informes preliminares que según ellos arrojaban datos reveladores. Lo que sí pudimos saber en ese momento fue su propia versión, que las muestras habían sido entregadas a un genetista anónimo en Texas y que estaban dispuestos a llevar a juicio a quienes quisieran averiguar algo al respecto, tal y como sucedió con Sharon Hill del Dugful News, quien quiso saber más. Y en este caso, Brian Foster amenazó con emprender acciones legales. Pero ¿por qué se mostró tan agresivo cuando alguien quiso saber sobre un tema que en sí tendría que haber sido muy transparente? Pues porque el laboratorio resultó ser el del Dr. Melba Ketchum, un veterinario que alguna vez había declarado tener muestras genéticas de pie grande. Pero los blogs pseudocientíficos no podían dejar escapar la ocasión y difundieron a los cuatro vientos que estaba confirmado. Los cráneos de Paracas eran no humanos. Primero señalaban que son por lo menos 25% más grandes y hasta un 60% más pesados que los cráneos de los seres humanos regulares. Estas afirmaciones son falsas. En algunos casos las cabezas son mucho más elongadas que las de otras partes del mundo, pero su capacidad craneal no es necesariamente superior, aunque sí existen algunos casos más interesantes donde la elongación parece superar el promedio. Eso de ninguna manera significa que sean más pesados y menos aún que lo sean por un 60%. De hecho, hablar sobre una superioridad intelectual como producto de la capacidad craneal dice más sobre el desconocimiento de la anatomía que sobre cualquier otra cosa. Tendrían que demostrar, cosa que al contrario ha sido descartada hoy en día, que quienes tienen una cabeza más grande son también más inteligentes. Eso me recuerda más a la ideología racial de la Segunda Guerra Mundial.
Y solo para salir de dudas hay que decir que en estos casos la media oscilaba en torno a los 1600 centímetros cúbicos y que en promedio la cabeza humana es de 1350 centímetros cúbicos. 1600 centímetros cúbicos es grande, pero no es desproporcional. Una cabeza común fácilmente puede alcanzar esa capacidad sin llegar a ser anormal. Esas características más bien pueden variar de un pueblo a otro, definiendo sus rasgos étnicos. A esto volveremos casi de inmediato. Otras de las supuestas pruebas respecto a su origen no humano es que, según nos dicen, solo tienen una placa parietal, mientras que los seres humanos normales tienen dos. Esto también es solo cierto en parte, porque la presencia de solo un parietal también es normal. En estos casos, sin embargo, en el de los cráneos, sí que hay dos huesos parietales, pero aparecen fusionados, ya sea por causas genéticas o en este caso por la modificación craneal. Este fenómeno es conocido en medicina y tiene un nombre: sinostosis sagital. Por eso no fue suficiente y se encargaron de difundir que el ADN mitocondrial mostraba mutaciones desconocidas en otro humano o primate, algo que han dicho ya sobre el Star Child o sobre Pie Grande. Eso impacta a quienes lo escuchan, pero habría que preguntarse por qué y sobre todo cómo es que fue que llegaron a esa conclusión. En ciencia, sin embargo, esto no sería suficiente, ni siquiera en el caso de que efectivamente hubieran encontrado anomalías en el ADN. ¿Por qué? Porque una diferencia en el ADN no indicaría automáticamente que fueran seres extraterrestres o al menos una especie diferente. Las mutaciones son más comunes de lo que podemos pensar y para alcanzar el rango de verdad científica tendrían que haber atravesado por una fuerte artillería. ¿Qué hubo detrás de estas afirmaciones sensacionalistas? Es muy sencillo de explicar. Muchos difusores de historias sobre alienígenas ancestrales organizan viajes a sitios de interés donde guían a la gente a través de sus historias. Brian Forster es el supuesto especialista de los cráneos de Paracas y propietario de la agencia de viajes paranormales Hidden Ica Tours, que también organiza recorridos al Museo Local de Historia de Paracas, que, como recordamos, es privado y propiedad de Juan Navarro Hierro. Juan Navarro, por cierto, también es parte del equipo de Hidden Ica Tours, quien con un poco de suerte podría dirigir en persona el recorrido por su sala. ¿Son los cráneos al menos una especie distinta de homínidos? Por supuesto que no, son tan humanos como cualquiera, pero tienen características étnicas que los hacen únicos. Las características étnicas no son suficientes como para denominarlos como una especie distinta. Se refiere más bien a rasgos comunes, vestimenta, expresión artística, incluso su estructura genética, sin que eso signifique que tengamos que creerlos paralelos a la humanidad. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presentes que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia.